Buenas tardes, mi nombre es Jaime Arturo Romero Hinojosa y soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad UCAD. A continuación realizaremos un breve análisis del artículo 16 constitucional, por el cual nos basaremos en nuestra constitución política. Bien, dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motive las causas legal del procedimiento. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros tenemos la garantía de que se deben de cumplir requisitos que las autoridades deben de realizar para que en este caso, por ejemplo, si es que nos van a molestar en nuestras posesiones, que podría ser nuestro domicilio de nuestra casa, debe estar escrito, fundado y motivado por una orden judicial en la cual deben estar escritas esas actividades que se van a realizar. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposición de orden público, seguridad y salud pública, o para proteger los derechos de terceros. Bien, ¿a qué se refiere este párrafo? A que nuestros datos nos pertenecen a nosotros y por lo cual no deben de ser divulgados. Entonces, en ese sentido, nos habla de la protección de datos y por lo tal deben de tener esa garantía. Bien, en el siguiente párrafo nos habla de que no podrá librarse de orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Bien, este artículo se refiere, o este párrafo, a que ninguna persona podrá librarse de orden de aprehensión. Continuamos con el siguiente párrafo y nos dice que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna, bajo su más estricta responsabilidad o la contravención a lo anterior, sancionado en la ley penal. Además dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, y existirá un registro inmediato de la detención. Bien, ¿esto a qué se refiere? A que existe un principio de inmediatez. Ese principio de inmediatez nos dice que debe ser sin demora y que debe ser puesto a disposición ante la autoridad competente. Obviamente cualquier persona, cualquier ciudadano podrá hacer esa detención, pero debe de cumplir esos requisitos de inmediatez ante la autoridad competente para poder establecer esa detención. El siguiente párrafo nos dice que solo en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave, así calificado por la ley y ante riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, o lugar o circunstancias, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Bien, esto nos dice que obviamente debe de cumplir la autoridad competente con ciertos requisitos para poder girar un caso urgente, lo que sería un caso urgente o una orden de aprehensión en este caso, ya que existe un motivo
que podría ser la probable sustracción de la justicia de esa persona. Ante tal circunstancia, tendría que recurrir a esos mecanismos para poder efectuar y llevar a cabo esa detención. Bien. Dice, en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. ¿A qué se refiere esto? Dice, bueno, que al realizar la detención se tiene que llevar ante un juez. Y obviamente el juez determinará su libertad o la medida cautelar necesaria. En este caso, si es que existen los elementos para poder determinar la comisión de un delito o la participación del mismo. Y el siguiente párrafo nos habla de que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades del lugar y tiempo que la ley señala, sin que esto pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para la investigación y la protección de personas y bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se extraiga de la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Bien. Obviamente aquí nos habla de la figura del arraigo, que también se deben de cumplir requisitos que la autoridad podrá realizar esta figura para poder llevar a cabo esas actividades. ¿De qué nos habla de la delincuencia organizada? La delincuencia organizada nos habla que sea la participación de más o 3 personas para llevar a cabo actos que la ley prevé como delito, y en los cuales se reúnan para efectivamente llevar a cabo esas acciones. De la duplicidad de término, obviamente estamos hablando que si la ley nos establece que son 48 horas para que el Ministerio Público pueda aportar datos de prueba y todos los elementos necesarios para acreditar la participación y la comisión del delito de la persona detenida, entonces se podrá recurrir a la duplicidad de término, que entonces se estaría convirtiendo en 96 horas. Y bien, bueno, a grandes rasgos esto sería una breve síntesis de las garantías a las que analizamos de cada uno de estos párrafos, y en las cuales tenemos derecho todos los ciudadanos mexicanos, y las cuales están plasmadas en nuestra Constitución. Bien, agradezco su atención y les deseo una buena tarde.